Mentre continua sense fer-se públic l'informe dels experts sobre el que va provocar els terratrèmols a la costa de les Terres de l'Ebre, l'empresa que impulsa el projecte, Escal UGS, segueix la seva gira per avalar la represa de l'activitat. En una conferència aquest dimarts al matí al Col·legi de Geòlegs de Catalunya a Barcelona, el seu president ha recordat tots els permisos que ha hagut de passar la instal·lació abans de posar-se en marxa. Todo el sistema de aprobaciones que ha habido que seguir. Cada petición que hemos hecho, el organismo que la ha tramitado, el permiso que nos ha dado. Ha sido en total 42 autorizaciones distintas de todo tipo y de todos los estamentos. Ningún proyecto ha estado sometido a un escrutinio parecido en estos años. Sota l'atenta mirada de membres de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, de regidors d'Alcanar i la Ràpita i de l'alcaldessa d'Ulldecona, Del Potro també ha fet referència a l'auditoria feta per una consultora privada que assenyala que el projecte és segur. La conclusión global es que las instalaciones han sido construidas conforme a los parámetros europeos normales. Escal ha actuado como un operador prudente en lo referente a los problemas geomecánicos y la posible sismicidad inducida. Escal siguió los consejos de sus asesores geomecánicos y especialistas en almacenamiento de gas, que están reconocidos como los mayores expertos del mundo en este campo. Todo esto lo dice la auditora de DNV, no lo dice Escal. En toda la costa española, desde la frontera francesa a la frontera portuguesa, estamos exactamente en la zona de menor peligrosidad sísmica de toda la costa sur española, desde Francia a Portugal, en la zona de menor peligrosidad sísmica. L'auditoria que Escal i ACS ja han entregat al Ministeri valora el projecte Castor en 1.461 milions d'euros.